radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo programa de Yo elegí educar. Estamos bien contentos el día de hoy porque tenemos a dos grandes invitados que nos vienen a comentar su experiencia dentro de la educación, su experiencia en este proceso tan bonito que es la enseñanza. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos está viendo también a través de Radio Los Ángeles. También queremos invitarlo a que compartan esta transmisión con toda su comunidad para que podamos ser mucho más, podamos aprender de estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Y también queremos invitarlo a ustedes a que puedan interactuar, a que puedan comentarnos a partir, ¿cierto?, de la conversación. ¿Qué les parece el programa, sus opiniones? Si tienen preguntas para los invitados, todo será bien recibido. Queremos recordar que este programa es organizado por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología de la Universidad de Concepción, en compañía y en alianza con la Dirección Comunal de Educación. Agradecemos también a nuestra radio Los Ángeles, que semana a semana nos permite estar aquí con ustedes. Bien, vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, presentando primero a las damas. Ella es profesora de Ciencias Naturales y Biología, egresada de la Universidad de Concepción. Actualmente se encuentra trabajando como docente en la comuna de Cabrero, en el Liceo Manuel Arístides Zañartu Zañartu. Queremos darle la bienvenida a la profesora Cecilia Gutiérrez Vargas. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación, y encuentro excelente el programa para que hablemos un poquito más de educación y así darle el valor que se merece. Muchas gracias. Gracias a usted. Queremos por otro lado saludar a un invitado también que nos alegra tenerlo el día de hoy acá. Él es licenciado en Educación por la Universidad de Concepción y doctor en Comunicación. Actualmente director del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, más conocido como el CICAT. Le queremos darle la bienvenida a Juan Carlos Casitúa Araneda. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Luis, por la invitación también a ti, a todo el equipo aquí, a Nix, Ariel, Karina, Valeria, Paola, lo estoy viendo todo en el Zoom, ¿no? En Meet, Camila, a todos los que ayudan a que la educación pueda llegar a más personas, a despertar vocaciones, a inspirar. Eso siempre es muy necesario y muy importante. Así que feliz de ser una gotita de agua en este océano de sabiduría. Eso. Muchas gracias a los dos por estar el día de hoy acá, y vamos a comenzar inmediatamente con una de las secciones que nos mantiene al día, con una de las secciones que nos informa semana a semana qué es lo que está pasando con respecto a la educación. Y para eso quiero invitar a Ariel Merino que nos pueda contar el día de hoy qué hay de nuevo en la sección de noticias. Bienvenido, Ariel. Buenas tardes, Luis Francisco. Ahora vamos a presentar nuestra sección de todas las semanas de Yo elegí educar, avisos y noticias. Vamos con la primera noticia de esta semana, que es Ceremi de Educación llamó a responder consulta ciudadana para elaborar un plan de recuperación de aprendizajes. Se trata del plan Juntos, Chile se recupera y aprende. Según detalló la autoridad, el proceso continuará con cabildos integrados por representantes de escuelas, colegios, liceos y jardines infantiles y mesas de expertos para el análisis y evaluación de los resultados. Vamos con la siguiente noticia, que es: comenzó el retorno a clases presenciales en Los Ángeles. Esta semana comenzó la vuelta a clases presenciales para los estudiantes de séptimo, octavo, tercero y cuarto medio de establecimientos educacionales municipales. El Ceremi de Educación, Felipe Boguel, recorrió el Liceo Comercial y el Liceo Bicentenario de la Comuna para dar inicio al regreso de los estudiantes. Vamos ahora con nuestros avisos. Tenemos avisos sobre congresos y capacitaciones. Tenemos que capacitarán a docentes, técnicos y estudiantes de todo Chile en Antártica Verde, bosques y dinosaurios del pasado. Esto lo hace la INACH, el Instituto Nacional de la Antártica Chilena. Esto va a ser
el día 23 al 27 de agosto del 2021, desde las 3 a las 17 horas. Por Zoom se pueden inscribir a través de las redes sociales de la INACH, pueden encontrar el formulario. Tenemos también Súmate al Congreso Internacional de Innovación en Educación. Congreso Internacional de Innovación para una Nueva Educación. Este congreso se realizará el 24, 25, 26 y 27 de agosto. Va a ser un congreso internacional con varios invitados y su inscripción es completamente gratuita para todos ustedes. Están todos invitados a estos congresos. También tenemos otro ciclo de charlas que es Nuevas perspectivas y desafíos en la educación inicial, diversidad, diferencia y liderazgo. Son charlas realizadas por expertas que abordarán los desafíos de la educación inicial en equidad, incorporando la diversidad del Chile actual. Se van a realizar el 12 de agosto, el 19 de agosto en adelante. Tenemos también esta semana algunas efemérides, fechas para recordar. Tenemos el jueves 12 de agosto, hoy, celebramos el Día Internacional de la Juventud, por eso que felicidades a todos quienes son jóvenes. Hoy es su día. Y tenemos el miércoles 18 de agosto, el Día de la Solidaridad. Invitamos a todos a ser solidarios ese día. Vamos ahora a terminar nuestra sección y le doy el paso a Luis Francisco. Gracias, Ariel. A ser solidario todos los días, no solo ese día, ¿cierto? Y además, saludar a toda la juventud, que sin duda es el alma, es esa energía nueva, ¿cierto? Para este mundo. Así que mandarle un fuerte abrazo y también Y a los que nos saludar. jóvenes también. Exactamente, a los que se sienten jóvenes también. En la juventud se lleva en el alma, como decían por ahí. Yo creo que es cierto. Finalmente, eso es lo que nos mantiene vivos, ¿cierto? Que creemos que podemos hacer muchas cosas más. Bien, vamos a conversar un poquito y vamos a conversar sobre puntos relevantes que yo creo que ustedes manejan. Bueno, yo creo que también todo profesor y toda persona dedicada a la enseñanza maneja, que es este factor de la creatividad, este factor de la innovación. Sin duda alguna, la pandemia enseñó de que hay un proceso, hay muchas cosas que mejorar, ¿ya? Hay un antes y un después de la pandemia, ¿ya? Dentro de la docencia. ¿Cuáles creen ustedes que son las cosas que se aprendieron finalmente dentro de esta pandemia y que sin duda van a ir a favor de la enseñanza en base a las necesidades que hoy día tienen los estudiantes? Profesora Cecilia. Bueno, para mí, una de las cosas que más aprendí a través de la pandemia, ¿cierto? Es la motivación, porque es difícil el motivar a los niños a través de este sistema. Entonces, ahí uno tiene que escoger distintas estrategias para poder llegar a los niños, para que enciendan sus cámaras, para motivarlos el estudio. Entonces, si ellos se conectan la verdad es como bien difícil llegar a los chicos, pero sí se puede con actividades más lúdicas, haciendo grupos, etc. Pero sí se puede llegar a motivarlo y que los chicos participen en las clases. ¿Y usted, Juan Carlos, qué opina al respecto? Bueno, yo no trabajo en aula, no tengo un contacto directo con estudiantes, me encantaría, la verdad. Siempre, yo creo que algún día cuando me haga más mayor, me gustaría volver a un liceo. Yo soy profesor de historia de formación e inicié mi carrera como profesional haciendo clases a estudiantes de octavo a cuarto medio. Pero sí tenemos en nuestro trabajo mucho contacto con profesores y yo creo que los aprendizajes pueden, así pensando un poco, resumirse en tres. Como muy bien dice Cecilia, hay una serie de aprendizajes que tiene que ver con los elementos tecnológicos, ¿no? Cómo ocupar nuevos soportes y nuevas tecnologías para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Yo creo que para los profesores ha sido muy, muy difícil. El otro día conversaba con un grupo de amigos que a uno le mueven el mouse de sitio y ya uno está medio desesperado. Imagínate tener que aprender el Zoom, el Classroom, el Meet, el Kahoot y todas las herramientas que hay dando vuelta. Sin duda tiene que haber sido un tremendo desafío, entendiendo de que estamos en una situación de crisis. Esto no es educación a distancia, no es e-learning. Yo hice mi tesis doctoral en esos temas. Esto es educación de crisis. O sea, tú de aquí para acá, de mi computador, ves un living medio ordenado,
del computador para allá y ropa sin planchar, platos sucios, comida, almuerzo a medio tragar. Es decir, para los profes, para las familias, para todo el mundo, esto ha sido tremendamente difícil y los profesores han dado el ancho al 110%. Es decir, han tenido que aprender nuevas tecnologías, han tenido que entender cómo funcionan y cómo poder continuar con esta labor en este contexto. Pero también un segundo aprendizaje tiene que ver con que nos damos cuenta de que la educación es fundamental. O sea, la educación es una de las piedras angulares, es la primera línea, es una de las primeras líneas en esta pandemia. No puede ser abandonada y al contrario, hay que meterle muchos recursos, mucha capacitación, mucho cariño, mucha vocación para que los procesos sigan adelante. Y por último está el tema de realmente entender que además existe todo un mundo escolar fuera de Internet. Es decir, si ya es difícil para los profesores que están conectados a Internet, como decía Cecilia, hacer una clase, motivar y qué sé yo, imagínate los profes y los estudiantes que no tienen Internet. En Chile son miles de escuelas que la escuela no tiene Internet. Y si la escuela no tiene Internet, ninguno de estos procesos se puede llevar a cabo. Los profesores no tienen Internet, los niños que viven en torno a esas escuelas tampoco, y los profesores ahí se han sacado la mugre repartiendo materiales, haciendo guías, imprimiendo cosas, llevando, recorriendo las casas. Es decir, este es un trabajo, una pega que requiere de una vocación tremendamente importante, porque un ingeniero que dice, oh, yo no tengo internet hoy día, mi computador no funciona, yo no lo veo agarrando un lápiz y haciendo sus cálculos a mano, digamos. Es decir, no se puede y no se puede nomás. La educación es una de las cosas que no puede parar, no ha parado, y los profesores han dado un claro ejemplo de lo que significa esta profesión y lo importante que es para la sociedad. En base a eso, igual tomarme un poquito, porque sin duda los profesores han colocado un toque de esfuerzo relevante dentro de todo esto para que esto funcione, pero también, cierto, hay que ir cambiando lo que son las bases curriculares, lo que es todo este sistema que ha ido acompañando a la educación por mucho tiempo, con el fin de acompañar a los profesores dentro de sus mismas proyecciones, dentro de esta misma formación que están adquiriendo, que son las TICs, por ejemplo, de que esta innovación permanente, de generar contextos adecuados. Ahora, me gustaría saber de parte de ustedes, ¿qué estrategias les gusta utilizar a ustedes? ¿Qué miden? ¿Miden el contexto? ¿Miden el nivel de los estudiantes? Para enseñar. ¿Qué hacen ustedes previamente antes de poder llevar un conocimiento a los estudiantes en este caso? Profesora Cecilia. Bueno, lo primero es revisar el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Los priorizados que ahora se están utilizando y ver la manera de cómo yo puedo motivar a mis estudiantes, porque si bien, como decía Juan Carlos, es difícil llegar a los estudiantes, hay un contexto detrás, uno está trabajando desde la casa, tiene una familia, entonces uno tiene que ponerse en ese contexto, ¿cierto?, de pandemia con los estudiantes. Revisarlo y hacer un contenido, buscar estrategias que ayuden o aporten un poco en el contexto. Por ejemplo, en mi caso, como yo soy profesora de Ciencia Natural y Biología, intentar contextualizar los contenidos y más que nada, no darle tanta prioridad a lo que es el contenido, sino más bien a las habilidades que yo puedo trabajar con los estudiantes. Creo que ese es lo fundamental dentro de este contexto, ¿cierto?, de pandemia, es intentar desarrollar las habilidades de los estudiantes. Es ahí donde uno tiene que apuntar más que en el contenido mismo, porque igual es difícil llegar a los estudiantes, muchos de los mismos estudiantes están con las cámaras apagadas, entonces como complicado saber si aprendieron el contenido o no. Entonces a través de las habilidades uno genera mejor aprendizaje en los estudiantes. El que vayan haciendo cosas, vayan, no sé, algún experimento, alguna maqueta, algo que se pueda desarrollar desde la casa, que no requiera
tanto plata económica, por así decir, es mucho mejor que pasarle el contenido, porque uno igual se tiene que sumar a todo lo que es la educación, ¿cierto? A través de los medios sociales, que es bastante complicada para los docentes, porque es una parte que antes no la vivíamos, entonces uno tiene que adaptarse a todo lo nuevo que hay y jugar igual un poco con las plataformas, por ejemplo, con los grupos reducidos en Zoom, los formularios que son bastante atractivos para los estudiantes igual. Sí, sin duda, eso es lo que hoy día ha salvado, yo creo, la enseñanza, los juegos, las plataformas, este mundo que muy pocas veces vimos en los colegios, ¿ah? Y ahora nos estamos dando cuenta que existían y que se pueden utilizar. Ahora, a Juan Carlos preguntarle un poquito, yo sé que no trabaja directamente en lo que es en aula de clase, pero también los profesores han aprendido en base a los proyectos que usted ha instaurado, en base a lo que usted sabe, ¿cierto? A lo que pueden impartir con el resto de su equipo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que es necesario hoy en día decirle a los profesores para que puedan llevar su enseñanza a cabalidad? Mira, nosotros lo que hacemos en el CICAT es desarrollar iniciativas que le hagan el trabajo más sencillo a los profesores. Ese es un poco nuestro espíritu. Nosotros somos un centro, recibimos 35.000 visitantes al año, varias salas, pero eso en periodo de no pandemia. El año pasado, el 15 de marzo, cuando toda la gente del CICAT agarró sus computadores, sus sillas, sus petacas y partieron cada uno a sus respectivas casas a encerrarse, digamos que fue un poco lo que hicimos todos, tuvimos que tomar como decisión, una decisión editorial, digamos, una decisión programática, de decir, bueno, no podemos abrir el CICAT, no podemos recibir público, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué nos dedicamos en esta lógica de teletrabajo? Y como no puede hacer todo, como que nuestra línea fue, bueno, vamos a apoyar a los profes en todo lo que podamos hacer. Y yo creo que nuestro equipo tiene un talento y una sensibilidad que proviene justamente de que hay muchos profesores en el equipo. Tiene que ver con que hay una actitud de escucha permanente. Es decir, esto no es la Universidad de Concepción a través de su centro interactivo que propone, instala, sino que tenemos un modo de relación con un importante grupo de profesores de la región que permanentemente nos están llamando, contando, nosotros estamos preguntando, en un proceso de escucha activa en el fondo, de mucha sensibilidad, de mucha piel, de mucho cariño, de muchos años de trabajo, de intentar entender qué les duele, dónde están las dificultades. En este tiempo de pandemia los dolores han salido así por montones, no tenemos computadores, no sabemos cómo usar las tecnologías, mis niños no tienen internet, mil problemas, ¿no? Y esa actitud de escucha permanente es un poco también lo que decía Cecilia, tiene que ver con entender que en la educación tú estás destinado, o tu principal tarea es ponerle atención a quien está contigo. Mirarlo, observar qué es lo que hace, observar qué es lo que sabe, porque el objetivo nuestro como educadores es finalmente convertir es lo que se llama educación personalizada. La educación personalizada tiene que ver con ayudar a que las personas que están contigo sean mejores personas, ¿cachai? Desarrollar sus capacidades al máximo. Y nuestra tarea fue preguntarle a los profes qué necesitan. Y a partir de ahí, de esas conversaciones con los profes, de esos llamados telefónicos, yo tengo varios que te podría contar aquí, pero se nos acabaría el programa, digamos, salieron proyectos nuestros que tenían que ver con Profes al Rescate, programas de televisión y por internet, donde los profes nos mandaban videos para clase, hicimos capacitaciones por WhatsApp, cómo utilizar el WhatsApp para los profesores que no tenían conexión a internet, hicimos un preuniversitario por WhatsApp para los estudiantes de cuarto medio que no tenían posibilidad de conectarse con su profesor de historia o su profesor de matemática. Nuestra línea programática fue escuchar, entender que no podíamos hacer todo, y a partir de esa escucha desarrollar líneas para, entre los profesores más complicados, apuntar ahí. El año pasado el CICAT en internet no tuvo muchas cosas. Hicimos un par de charlas, hicimos algún conversatorio, alguna cosa, porque en realidad todo nuestro trabajo se focalizó fundamentalmente en los profes, pero además en los profes que no estaban conectados a internet. Entonces no podíamos estar en redes, no tiene sentido hacer un programa para profes no conectados por Facebook, ¿no es cierto? Porque evidentemente si el profe no tiene conexión, no tiene modo de acceder a esa ayuda. Entonces utilizamos mucho WhatsApp,
utilizamos muchos juegos de mesa, imprimimos mucho material que hicimos llegar a las escuelas rurales, en desmedro incluso de la popularidad, porque hoy día estar en internet y tener no sé cuántos followers y tener muchos seguidores y muchos likes y deditos para arriba parece que la lleva. Nosotros el año pasado como que no nos preocupamos especialmente de eso y nuestra vocación de profesor se orientó más a echar un cable a los profes que lo tenían más complicado. Pero yo creo que la clave en este tiempo es saber escuchar. No creer que necesariamente tienes la razón, sino que puedas ponerte al servicio de los demás, porque es lo que hace un profe cuando tiene a un grupo de estudiantes que les cuesta más, están un poco más complicados, tienen dificultades en sus casas. Yo creo que eso es parte de una actitud que afortunadamente nuestro equipo asume como propia. Entonces, por ahí anduvo nuestro trabajo el año pasado. Qué bonito, qué bien que finalmente hay un apoyo a una carrera tan importante como la es de un profesor, ¿cierto? Ahora, en base a lo que estamos conversando, me gustaría escuchar y me gustaría, si ustedes pudieran, ¿cierto?, escribirle una carta a Santa Claus. Pensemos que Santa Claus existe. ¿Cuáles son las cosas que... Sí, pensemos un poquito en esa idea que se nos hace necesaria el día de hoy para los profesores. Yo creo que más que colocarle para los profesores, sino que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione de mejor forma, ¿ya? Y no estoy hablando de simplemente la remuneración a los profesores, no estoy hablando ni de las condiciones, sino que estoy hablando de estos recursos, ¿ya? ¿Qué es lo que deberíamos tener en un colegio así ideal, en donde, cierto, los profesores puedan llevar su proceso con tranquilidad y eficacia? Profesora Cecilia, ¿qué cree usted? Oh, se me vienen hartas cosas a la cabeza. Pero yo creo que pediría algo no material, pediría solo una cosa, el poder escuchar al otro, porque muchas veces no tenemos la instancia, ¿cierto?, para poder conversar con los alumnos, con los apoderados. Entonces yo creo que es fundamental y pediría el escuchar al prójimo, el escuchar a mi estudiante, las necesidades que ellos tienen, porque muchas veces uno habla y como que la otra persona te escucha, pero hace como que te escucha. Pero creo que eso es fundamental, una buena comunicación, eso pediría, el respeto por el prójimo. Más que algo tangible, algo material, creo que esa es la base para la construcción de algo más grande, para la construcción de una educación por así decirlo, de calidad, ¿cierto? Es el escuchar y el respeto. Y la valoración, obviamente. Sí, todo va en estos valores tan esenciales. Y Juan Carlos, ¿qué piensa? ¿Qué cosas necesitamos? Yo creo que necesitamos mucho. Sí, pero yo concuerdo con Cecilia. Yo creo que lo más importante, yo pediría como dos cosas. Una tiene que ver con confiar en los profes. El sistema no confía en los profes, creo yo. El sistema educativo chileno es un sistema sumamente restrictivo, centralizado, con un currículum que se diseña en Santiago, digamos, en una oficina del ministerio, que no le permite a los profesores incorporar con mucha facilidad los contextos locales, no les da tiempo, andan corriendo los profesores, eso es lo que yo veo todo el tiempo, corriendo, como que los contenidos que están pasando, como que siempre los tenían que haber pasado como la semana pasada, digamos, entonces no alcanzan a llegar al final de año con todas las materias. Entonces el currículum escolar declara cosas de que no, que las competencias, las habilidades, la actitud, y tenemos que promover el trabajo en equipo y la innovación, y pues eso son palabras escritas en papeles, digamos, pero que en la práctica cuesta mucho porque no hay tiempo para hacer tanta cosa, digamos. Y porque los profesores chilenos además no solamente educan, pues hacen de psicólogos, en ocasiones hacen de padre, en ocasiones hacen de madre, de cuidadores. Entonces el trabajo de un profesor en Chile es un trabajo que requiere una mucha vocación, que además se le suma todas las restricciones administrativas que el ministerio impone. Yo pediría al viejito Pascuero que relajara la cosa, confiara más en los equipos directivos, que confiara más en los equipos de profesores, que entiendan que son profesionales, y un profesional sabe cómo hacer su pega, o debería saber cómo hacer la pega, ¿no es cierto?, para que la educación funcione en base a proyectos educativos locales, diseñados en contexto,
Eso fundamentalmente. Y por otro lado, claro, para que eso suceda necesitamos buenos profes. Yo le mandaría también un muy buen regalito a las facultades de educación para que la formación de los profesores también sea una formación que trabaje bajo ese modelo. Es decir, si vamos a confiar en los profes, necesitamos muy buenos profes. Necesitamos que los sueldos de los profesores sean buenos, necesitamos que la carrera docente sea con los mejores profesionales posibles, como pasa en los países donde les va bien. O sea, siempre se habla en educación comparada de los escandinavos, Finlandia, no sé qué, y basta con analizar 4 datos de Finlandia para que tú digas, bueno, ahí está parte de la diferencia, por los sueldos, los puntajes de corte. O sea, las carreras de profesores en otros países tienen el estatus de las mejores carreras en nuestro país, medicina, qué sé yo, ser profe es la bomba, ¿no? En nuestro país nos falta mucho para llegar a eso, pero bueno, yo a la vez, en paralelo veo que vamos caminando en la dirección, vamos caminando lento, pero vamos caminando en la dirección, hay pasitos que dan señales positivas. Sí, sin duda. Ojalá que se cumplan todos sus deseos, porque se hace necesario hoy en día todo lo que plantearon. Finalmente, si no se hace, nos vamos a seguir basando en puros resultados y al final la calidad no va a ser mucha la que veamos el día de mañana. ¿Ya? Y yo creo que ahí está el impacto finalmente, que el profesor trabaja por una sociedad, trabaja por una nación, ¿ya? Y ahí es donde hemos perdido un poquito el centro, sino que nos basamos en un sistema que da resultados y que cumple, ¿cierto?, con las necesidades de gente que, como bien decía Juan Carlos, está bien lejos de nosotros. Mira, No, esto es como el médico. Un médico bueno, con experiencia, cuando tú entras a su consulta te ve la cara, te toma la temperatura, te pregunta 4 cosas y hace un diagnóstico. Un médico que no es bueno te pregunta todo, te pide 1000 exámenes, te hace un escáner, para después no decirte nada. Yo creo que a nosotros nos pasan algunos programas sobre los cuales trabajamos que nos piden evidencia de todo. ¿Cuánto público vino? ¿Cuántos participaron? Planifique, hágalo así, mande la evidencia, mande la planificación, luego te recomiendan cosas de cómo mejorar, que si yo, mira, yo tengo la lógica de que quien te pregunta mucho no sabe qué está buscando. Quien te pide mucha evidencia no sabe qué está buscando. El sistema educativo chileno tiene pruebas estandarizadas, como el CENSE, o sea, el CIMSE, ¿cómo se llama? Sí, el CIMSE, ¿no es cierto? Yo muy pocas veces he visto políticas públicas que emanen de los resultados que año tras año, informe tras informe, tras informe, tras informe, arrojan los mismos resultados. O sea, en Chile estamos claros que no manejamos una segunda lengua, estamos claros que tenemos pésimos resultados en comprensión lectora. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde están entonces las rebajas del IVA al libro? ¿Dónde están los planes lectores? ¿Dónde están las crear bibliotecas públicas? O sea, si yo tengo como análisis de un enfermo un examen que dice usted tiene esto, lo que hace un buen médico es que le pone un remedio, pero no le pide otro examen. Estamos llenando el sistema educativo de exámenes y no vemos remedios, o los remedios que salen son remedios que duran 1 año, 2 años, con mucha publicidad, con mucho movimiento en redes sociales, pero que en el fondo no quedan instalados en el sistema. Por lo tanto, es una aspirina nomás, pues no es una solución al problema que tenemos. sí, sí, completamente de acuerdo. Vaya, nos queda harto por hacer, nos queda Sí. mucho por hacer en la educación y ojalá que todos nos motivemos a seguir en la misma dirección para que esto cambie. Finalmente cambie no tan solo por la profesión docente, sino por el bienestar, ¿cierto?, de lo que queremos obtener en nuestra sociedad. Bien, ya me avisan de que viene una sección súper interesante. El día de hoy tenemos unos avisitos que nos van a dar aquí la sección de Juventud Interactiva. Así que quiero invitar, sin más preámbulo, a Noemit Olate para que venga con nosotros a contarnos qué tiene el día de hoy que contarnos. Noemit. Hola. Tengo un poquito de mala señal, así que me van en otro lado. Bueno, hoy les traemos la sección de emprendimiento. Muy bien. Ya en esta sección, bueno, le queríamos mostrar los emprendimientos que tenemos. Ahora vamos a mostrar solamente uno. Así que los dejo con el video y después les doy más las descripciones.
Hola, mi nombre es Francisca, tengo 17 años y les quiero contar un poquito de mi pyme. Bueno, lo que yo hago es trabajo en la ropa juvenil y además realizo coles. Como pueden ver aquí, estos los realizo yo y son diseños exclusivos y los quiero dejar invitados a mi página, que la van a encontrar acá arribita, y para que vayan a seguirla y vayan viendo el stock que estará disponible. Eso, muchas gracias. Ya, ella es Francisca, me parece mucho que es una niña del liceo comercial. La verdad es que yo no la conozco, pero la contacté. Y bueno, ella tiene un emprendimiento, como dice ahí, de coles. Así que lo dejamos invitados para que vayan a ver su cuenta en Instagram que tiene y eso. Creo que tiene más cositas, así que igual los dejo invitados para que vayan a ver y para que crezca el emprendimiento igual. Qué bien. Bien, muchas gracias Noemí, gracias por ese aviso. Queremos invitar a toda la gente a que nos deje sus mensajes con su emprendimiento. Ahí las chicas de Juventud Interactiva van a poder contactarse con ustedes. Pero por esta semana tenemos este avisito de babalu.still, a quien seguir, ¿cierto? En Instagram para que vayan a verle esos coles a Francisca que tanto, ¿cierto? Quiere vender ahora, así que nosotros como comunidad, ¿cierto? También tenemos que apoyar. Bien. Vamos a seguir con la conversación y quiero tomarme este espacio un poquito para que le cuenten un poco a la gente la herramienta, ¿cierto? Que se hacen necesarias, que nos tomamos un poquito, ¿cierto? De de estas palabras finales que decía Juan Carlos, de que la universidad también se tiene que colocar en el rol de poder formar profesores sustentables, coloquémosle esa palabra, que sean capaces de desarrollar diferentes ámbitos, pero también que tengan esa capacidad de formar habilidades, de creer en sus estudiantes, de generar actitudes. Quisiera preguntarle a ustedes, las universidades en este ámbito, dentro de su malla curricular, la malla curricular, ¿cierto? Las asignaturas que tienen todos los estudiantes, las carreras, ¿qué deberían fomentar? ¿En dónde se debería colocar mayor intención a la creatividad, al desarrollo de actitudes, psicología? No sé, me gustaría escucharlo a ustedes en base a la experiencia que han tenido, en base a la escucha que han tenido con otros profesores. ¿Qué es lo que hoy día necesitan saber los profesores? Profesora Cecilia. Bueno, Es bueno que le pregunte a la Cecilia primero porque ella me ayuda a pensar mi respuesta. Para pensar. Podría ser al revés. Nah, ustedes saben harto. Vámonos. Yo creo que, a ver, lo que le hace falta, como decías tú, a algún taller de creatividad, ¿cierto? Como para que los profesores innovar en ciertas estrategias o algo relacionado con las distintas estrategias que están surgiendo ahora, como enseñar, no sé. Y lo otro que podría ser, que creo que es fundamental igual cuando yo fui estudiante, es acercar un poquito las prácticas profesionales o los alumnos más a la práctica, porque en la universidad nos enseñan mucho lo que es la teoría, todo relacionado, ¿cierto? Pero nos llevan poco a la práctica. ¿Cómo yo, el contenido que yo veo en la universidad, cómo yo lo puedo pasar o cómo lo voy a realizar en lo distinto, en el aula misma, ¿me entiendes? Y eso creo que a mí, al comenzar, ¿cierto? Mi carrera ya profesional, laboral, me costó bastante cómo pasar la teoría a la práctica. Entonces ahí falta como un nexo, una vinculación educativa entre esas dos cosas. Eso creo que les ayudaría bastante también a los mismos estudiantes de la universidad. Creo que por ahí va. Sí, yo que estoy estudiando, sí, se hace necesario, porque después igual, finalmente esas son, y yo creo que eso es lo que ha faltado aquí, conectarse con la realidad de los profesores. Ya lo que mismo decía Juan Carlos delante, mayor escucha. Creo que estamos pensando en la perfección, pero nos estamos descuidando de lo que hoy día hay que mejorar para llegar a esa perfección. Ya no estamos dando como un salto muy grande. Y se ve también en las bases curriculares, o sea, vemos que a los profesores le exigen un sinfín de contenidos, un sinfín, ¿cierto?, de conocimientos que deben adquirir sus alumnos, pero finalmente no se relacionan con la realidad que viven ellos como docentes,
con sus estudiantes. Ahora sí, Juan Carlos, ¿qué debería haber en las universidades? ¿Qué deberían fomentar en las universidades, crees tú? Mira, yo he pasado por varios procesos. Y es una cosa interesante porque la carrera de profesor es una carrera larga, y uno va con la madurez entendiendo también distintas cosas. Dicen que el mejor momento de un profe está después de los 30 años. Es decir, un profesor recién egresado, un profesor que tiene todavía mucho que aprender de las aulas, de los alumnos. El periodo más productivo de un profesor está cerca de los 35 o 40 años, digamos. Ese es como el peak de un profe. Para que Cecilia y tú que se están, bueno, Cecilia empezando y tú formando, digamos, tengan que todavía les falta mucho por aprender. Pero bueno, en esa yo soy más viejo, yo tengo 46. Yo cuando empecé a trabajar como Cecilia echaba mucho de menos temas de didáctica, creatividad, innovación, estrategia, herramientas, de cómo llegar a los estudiantes con cosas entretenidas, más motivadoras. Yo creo que esa es una línea, de hecho hay una línea de pensamiento que habla de que la didáctica es como el corpus, ¿no es cierto?, donde tenemos que apuntar nuestro trabajo. Después, cuando me he hecho más viejo, me he dado cuenta que en realidad más importante, no sé si más importante, pero igualmente importante que la didáctica es el contenido. Un profe que se peina con los contenidos, si con pocos recursos es capaz de hacer una buena clase. Siempre y cuando se peine con los contenidos. O sea, si yo dudo, si yo soy profesor de historia, voy a hablar de mí, yo soy profesor de historia, ya hay temas en los que me peino, me encantan, y hay temas que no me gustan nada. La Edad Media, yo no la pesco mucho, no sé mucho, me siento un poco inseguro cuando tenía que enseñar Edad Media, y como que pasaba así un poco por el lado. Yo creo que todos los profes, porque no somos Da Vinci, ¿no es cierto?, tenemos áreas disciplinares en las cuales tenemos más control o nos apasionan más, y otras áreas en las que nos cuesta más. Pues, no somos genios aquí, es normal. El conocimiento es tan amplio en el fondo que es muy difícil saberlo todo. Pero con la experiencia y la observación me he dado cuenta que un profesor que domina muy bien sus contenidos, a poco que domine algunas técnicas, algunas claves de didáctica, puede ya hacer un muy buen trabajo. ¿Okay? Por lo tanto, no es necesario tener un repertorio enorme. Los estudiantes terminan siendo seducidos por quien sabe mucho, siempre y cuando tenga esa habilidad mínima. Uno que sabe mucho y que no sabe explicar, o se para adelante y suelta su rollo y le importa un comino, ¿no es cierto?, no escucha a los estudiantes, no empatiza con ellos, no conoce el contexto, evidentemente no lo va a conseguir. Pero uno que controla el contenido, a poco que domina algunas herramientas didácticas bien, ya lo puede hacer. No muchas, pocas, pero las domine bien. Y ya siéndome más viejo aún, porque eso es mi segunda reflexión, es de la década de los 30. En los 20 era la didáctica, en los 30 era el contenido. En los 40, yo creo que lo más importante de todo para un profe es que le fascine aprender. Un profesor que le fascina aprender no le va a tener miedo a la interdisciplinaridad. No le va a tener miedo a la escucha activa. No le va a tener miedo a aprender nuevas técnicas. O sea, yo me relaciono con niños, tengo hijos, y yo me sé los Avengers, y me sé los Pokémon, y me sé los LOL, y me sé los juegos, porque a mí he descubierto que quizás el valor más importante de un profesor es su capacidad permanente de aprender. Porque tiene una vida laboral de 40 años, 50 años, y los estudiantes en 50 años cambian muchísimo. Los estudiantes que ustedes tienen hoy en sus aulas van a ser muy distintos a los que van a tener en 5 años más, en 10 años más. Y si un profesor no es capaz de aprender y adaptarse a esos estudiantes, a entregarles contenido y habilidades a esos estudiantes, es un profesor que va a vivir altos niveles de frustración en el fondo. Y yo creo que los profesores más felices que yo he conocido son profesores que tienen una alta capacidad de aprendizaje. Son profesores que empezaron en una disciplina. Yo soy profesor de historia y hoy día estoy metido en temas de ciencia. Profesores que juegan videojuegos siendo mayores. Profesores que se mueven en las tecnologías del celular. Son profesores que tienen hobbies. Porque cuando un profesor ama aprender, los alumnos lo ven. Los alumnos se dan cuenta cuando lo que tú estás contando
La pomada que tú le estáis vendiendo, se la estáis vendiendo porque es una pega, mi pega y por esto me pagan un sueldo y más encima me pagan poco, o porque tú realmente estás engrupido, convencido de lo que estás haciendo. Cuando un estudiante ve el brillo en los ojitos de su profe y que lo que está haciendo, lo está haciendo con todas las ganas y con todo el esfuerzo y con toda la motivación, los estudiantes le perdonan incluso de que no ocupe las últimas tecnologías o que no sea muy entretenido. No, el amor por algo es tremendamente seductor. Tú no puedes seducir si no estás enamorado, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado, espero, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por épocas de enamoramiento, nuestros pololos, nuestras parejas, los novios, no sé si está Cecilia casada, soltera, si tiene pareja o ha tenido, no sé. Pero en definitiva todos hemos pasado por la experiencia del amor. Tú eres capaz de seducir y tú te vistes bien, ya hablas bonito y te esfuerzas y trabajas cuando tú estás enamorado. Tú seduces cuando estás enamorado. Y el único modo de estar enamorado de algo es estar en permanente descubrimiento. Y eso es una habilidad que a los profes no se nos permite mucho. Estamos tan tapados de pega, estamos tan tapados de planificación, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El sistema te ahoga tanto que como que convierte la pedagogía en una pega. Y yo creo que la pedagogía es una especie como de hobby. Yo le llamo a lo que yo hago trabajo-hobby. O sea, yo hago lo que me fascina, bueno, y además me pagan. O sea, Sí. ¿qué mejor? ¿Cachai? Ahora, cuando esta cuestión se convierte en una pega, algo que te pega, ¿no es cierto? Es que pierde la magia, creo yo. Entonces yo creo que a mis 40, quizás qué rollo soltaré a los 50, todavía no llego, me falta. Pero al menos a los 40 yo creo que la fascinación por aprender es algo que los profesores nunca deberían perder. Siempre deberían estar viajando, siempre deberían estar conociendo gente. Yo soy pésimo para bailar, pero prometí que antes de jubilarme, yo soy más tieso que una baldosa. O sea, ese es mi nivel de... Y prometí que antes de jubilarme tengo que meterme a algún curso. Me falta hacer cursos de montones de cosas que me gustaría aprender y de las cuales no tengo idea. Nunca fui bueno, pero siento que necesito, aunque lo haga mal, yo no estoy buscando la perfección en la vida, estoy buscando que mi cerebro se expanda, que viva nuevas experiencias, conozca nueva gente, aprenda nuevas cosas. Yo creo que eso es fundamental. No sé si este es un discurso ya de viejo, porque ustedes son más jóvenes y dirán la didáctica, viva la didáctica, ¿sí? Pero yo creo que uno va madurando y en esa madurez uno tiene que ir viviendo esa etapa y tiene que ir descubriendo también lo que le va motivando y lo que lo va moviendo. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que el gran aprendizaje es la experimentación dentro de la docencia. El otro día escuchaba, me capacitaba en un tema que era la mentalidad de crecimiento que propone Carol Dweck. Ella propone que es un recurso indispensable para la enseñanza, para los profesores, tener esta capacidad, como decía Juan Carlos, de poder aprender, de poder conocer el cerebro y de poder decir, yo tengo la capacidad de mejorar mi inteligencia, de mover mi músculo, de trabajarlo y hacer que las cosas mejoren. Y eso se da en base a todas esas cualidades que nombraron ustedes, la escucha, el tema de aprender del otro, el poder ser mi mejor versión para el otro. Es finalmente lo que queremos dentro de los profesores. Bien, vamos a pasar a los comentarios de redes. Vamos a irnos directamente a las redes sociales porque hay algunos comentarios, algunas preguntas que nos vienen a comentar. Así que voy a invitar a Karina Pineda para que nos pueda comentar qué hay de nuevo en las redes. Karina. Gracias, Luis. Hay bastantes personas que están expectando el episodio del día de hoy, la conversación muy entretenida. Tenemos 15 reacciones hasta el momento y 19 comentarios. El primero de ellos es de Martín Andrés Pardo Moreira, que dice, grande profe Ceci. Patricia Verónica Jara Muñoz dice, buenas tardes. Eric Jara Ramírez dice, profe Ceci, y manda una carita con corazones. Carlos Enrique Castro Beltrán dice, grande profe Cecilia. Martín Pardo nuevamente dice, muy buenas experiencias, he vivido con actividades Explora y del CICAT. Hace falta un lugar en Los Ángeles, ya que sale carito el viaje camino a Lora Coronel. Patricia Verónica Jara nuevamente dice, saludo para Escuela República de Alemania, al Centro General de Padres y Apoderados. Y deja una pregunta, ¿es un buen momento para iniciar las clases?
considerando que muchos estudiantes quisieran volver y por diversos motivos no pueden hacerlo aún, y ven a algunos de sus compañeros en sala de clases. Interactivamente dice, hola, ¿cómo están? Patricia Jara nuevamente dice, concuerdo con el profesor. Sin embargo, no hace muchos años estudiar fue tanto o más difícil que hoy, con niños viajando kilómetros para recibir educación, siendo muchas veces hijos de padres analfabetos. Y hoy existe la posibilidad de la tecnología, en cuestión de ir buscando la forma de contar con la herramienta técnica. El próximo comentario es de Librayen Ríos Zapata, que dice, saludos a don Juan Carlos y a todo su equipo Explora. Grandes experiencias vividas en cada proyecto con mis estudiantes. Patricia Verónica Jara nuevamente dice, buena petición, escuchar, buena comunicación. Es lo que practicamos en la Unión Comunal de Centros de Padres y Apoderados. Paola Naya Domínguez dice, un saludo muy especial a Cecilia, con quien aún seguimos trabajando, vinculando el sistema escolar con la formación de profesores. Gloria Ortiz dice, saludos Escuela República de Israel, Escuela 5 Israel. Deja una mención. Paola Naya Domínguez nuevamente dice, otro saludo para Juan Carlos, y junto a él, mi saludo al equipo CICAT y Explora Bio Bio, con quienes tengo grandes y bellas experiencias compartidas. Sara Riquelme dice, totalmente de acuerdo con don Juan Carlos. Salvador Alejandro Alarcón dice, saludos para Juan Carlos, gran profesional y amigos de la educación. Llegaron 2 comentarios nuevos que son de Ruth Paz, dice, felicitaciones a los dos y muchas gracias a Luis por dar la oportunidad y a nuestros profesores. Y el último comentario es de Sara Riquelme, creo que tengo un poco inestable la conexión a internet, pero se me escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Quería corroborar. El último comentario, como iba diciendo, es de Sara Riquelme, que dice, felicitaciones, don Juan Carlos. He tenido el gusto de participar en actividades del CICAT. Esos fueron los comentarios. Muchas gracias, Luis. Gracias, Karina. Gracias a toda la gente que nos comentó. Gracias por ser los fans, ¿cierto? De Juan Carlos y de Cecilia aquí, su fans club, que siempre yo creo que dentro de la docencia se genera eso, la admiración finalmente a quien enseña, y eso es súper bonito. Bueno, la admiración a quien enseña bien y a quien enseña con amor, como decía Juan Carlos, porque hay personas que, ¿cierto?, tienen un sinfín de conocimiento, pero finalmente no dan a entender nada, no hay un sentimiento, no hay un sentido dentro de la enseñanza. Ahora quiero responderle a una persona que escribió por ahí, que preguntó, y nosotros le vamos a contestar a nuestra audiencia de parte de ustedes. ¿Es momento de volver a clases? ¿Qué creen ustedes, profesora Cecilia? Una pregunta difícil, o quizás no tanto. Yo creo que no es momento de volver todavía. Yo creo que falta mucho como país para dar las medidas sanitarias adecuadas para los niños. Si bien ahora los niños de 16 años se podían vacunar, ¿cierto?, pero el resto no. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con los niños de básica? Ahora, hay otro tema importante, los establecimientos municipales, porque yo trabajo en unos establecimientos municipales. Es difícil tener este distanciamiento, ¿cierto?, entre los alumnos. Entonces, la mayoría de los establecimientos no da la cuota, por así decirlo, para tener a los estudiantes dentro. Entonces, ahí va, es otro tema. El otro tema es todo lo que tiene que ver con el doble esfuerzo del profe, con las clases híbridas, porque ahora se están implementando a poquito las clases híbridas y realmente es el doble de trabajo, porque uno está haciendo la clase, ¿cierto? Tiene la camarita y tiene el parlante, ¿cierto?, de los niños que están en la casa, más los niños que están en la sala. Entonces uno al final como que, y es una persona solo en clase nomás. Entonces al final nos faltan manos, nos faltan bocas, por así decir, para contestarle a los niños, para ver esto, para ver el chat. Entonces yo creo que ahí falta manejar todavía ese tema, pero creo que no estamos en condiciones de volver. Independiente que hemos salido de fase, que hayan menos casos y todo, creo que no tenemos las condiciones tanto en infraestructura para que los niños vuelvan, y creo que tampoco tenemos
en el ámbito económico para asegurar que los niños estén bien en cuanto a las mascarillas que hay que entregarle, al alcohol gel. Yo solo hablo del sistema municipal, Claro. ¿ya? No del Sí, sistema. por supuesto. Esa es Sí. mi opinión. Y profesor Juan Carlos. Mira, yo como les contaba hace un rato, yo creo que es clave la escucha activa, los contextos. Como bien dice Cecilia, hay establecimientos que tienen muchas dificultades para volver y yo creo que lo más recomendable en esos casos es no hacerlo, digamos, por una seguridad de la familia, de los mismos niños, por supuesto, y de los profesores, sin duda. Pero hay otros establecimientos que a mí me parece que lo pueden intentar. Esto va a ser paulatino, no va a venir un decretazo mañana que diga ya se acabó la pandemia, vuelvan todos. Eso no va a pasar, va a ir sucediendo en algunas zonas, en otras no. Hay comunas que tienen baja incidencia de casos en temas de coronavirus, otros que tienen más. Los Ángeles parece que pasó por un... Los Ángeles fueron los que peor se portaron en un periodo que eran como los únicos en cuarentenado mientras el resto de Biobío estaba saliendo. Pero bueno, todo depende del contexto y del establecimiento y del caso, los recursos, etc., ¿no? Yo creo que eso en primer término. Lo que a mí me parece que no debe suceder, y sucede, justamente por esta rigidez del sistema educativo, es lo que dice Cecilia, que me parece nefasto, que es la mezcla de clases presenciales con clases no presenciales. El sistema híbrido creo que es un rotundo fracaso. Primero porque estresa a los profesores y en segundo término porque no le permite a ninguno hacer las cosas bien. O sea, ni los que están en la casa están recibiendo un buen material, ni los que están en la sala están haciendo actividades realmente provechosas. A mí lo que me parece razonable, dependiendo del número de estudiantes, por supuesto, y del caso que sea, si tú tienes en un establecimiento un tercero básico A y un tercero básico B, lo que deberían hacer los profesores es turnarse. Esta semana tú le haces al tercero básico presencial y tú le haces a los que están online, pero exigirle a un profesor que esté realizando actividades para dos formatos a la vez, me parece que es un sinsentido. Yo creo que si ya las clases online tenían muchas dificultades, los niños online que están a su vez con sus compañeros en la sala, ya es una cuestión que no resiste mucho análisis, digamos, que esa sesión sea realmente una sesión provechosa, no lo he visto, todos los profesores que están trabajando en esos sistemas están tremendamente estresados, porque no se puede. Yo sería más partidario, si el sistema lo permitiera, o sea, si diera esas flexibilidades para que los establecimientos se organizaran, de que, bueno, esta semana, colega, tú eres del tercero A, yo soy del tercero B, esta semana te toca a ti con los online, yo con los presenciales, y la semana siguiente cambiamos. Pero hay que intentar que los estudiantes se focalicen, se concentren, porque si no hay atención, no hay aprendizaje. Están ahí calentando la silla, los otros metidos en su casa, en la cama, con el tablet o con el computador, siguiendo un poco lo que dice el profe, con las cámaras apagadas, por supuesto, porque no les vamos a pedir que más encima enciendan las cámaras, eso ya es escandaloso. Entonces yo creo que hay que intentar que en la medida de lo posible hagamos las cosas lo mejor posible. Y lo mejor posible no es un profesor dividido, es un profesor concentrado con el grupo de estudiantes que tiene, con las dificultades que tiene cada uno, porque los estudiantes en clase están separados, tienen que tener distancia, que el alcohol gel, que las mascarillas, que las ventanas abiertas. Bueno, si ese es el problema que tienes que abordar, focalízate en ese problema. No le sumes a 30 estudiantes que te están por Zoom preguntando, profe, ¿y cuándo nos va a hablar a nosotros? Porque no es viable, no es posible. Pero claro, para eso requerimos un sistema que sea más flexible, que le permita a los establecimientos un poco definir cuáles van a ser sus estrategias de abordar el problema. Sí. Mientras exista, ¿cierto?, esta diversidad de sistema educativo, mientras exista, ¿cierto?, esta combinación de diferentes contextos que viven los estudiantes, se tiene que hacer así finalmente. Tiene que existir una flexibilidad, porque nadie sabe más la realidad que su propio sistema educativo. O sea, de su propia institución educativa sabe su realidad, sabe cómo llevarla a cabo. Y ahora, no sé, y esto es una opinión personal, pero a mí me da la sensación de que a veces muchas cosas en la educación se hacen por cumplir, ya hacer por cumplir. ¿Ya? Y como bien decía Juan Carlos, le decía Cecilia, necesitamos, ¿cierto?, esa concentración plena en lo que se está haciendo, necesitamos llegar a un punto en donde los estudiantes primero retomen todo lo perdido, porque hay ciertos vacíos, ¿cierto? Y hay ciertas cosas antes que mejorar, que incluso los conocimientos. Ya hay muchas cosas, estamos hablando de desarrollo socioemocional, estamos hablando de aspectos personales,
ya son cosas a lo mejor intrínsecas, pero el profesor necesita verlas, analizarlas para poder, ¿cierto?, mejorar del todo y retomar como corresponde este proceso tan importante, creo yo, opinión propia, ¿ya? Ahora bien, los quiero dejar con una pregunta, porque nos vamos a pasar a las redes sociales nuevamente con Valeria. Quiero dejarlos con una pregunta, ¿por qué hoy en día es tan importante educar? ¿Por qué es importante ser profesor? Quiero que la analicen, quiero que argumenten, ¿cierto?, su respuesta en su cabecita para que en un ratito nos comenten. Y ahora nos vamos con Valeria. Gracias, Luis. Buenas tardes, como siempre, a toda la gente que nos está viendo y a los invitados que nos han tenido enganchados, digamos, en esta tan importante conversación donde se han tocado temáticas bien actuales y que por lo menos a nosotros que somos, que estamos interesados en la educación, nos mantiene como en harto ánimo y en harta reflexión. Como bien dijo Luis, mi trabajo, como siempre en este programa, es animarlos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Nuestra primera red social que siempre nosotros compartimos y queremos que ustedes indiquen que la sigan sus amigos, sus familiares, gente interesada en la educación, es el fanpage de Yo Elegí Educar. En Yo Elegí lo buscan como yoelegí.educar y solamente le dan me gusta. Aquí pueden encontrar la información del programa, quiénes somos nosotros, algunos comentarios que hemos tenido en la audiencia, actividades especiales, también compartimos si es que hay algún tema que nos resulta importante de otros tipos de plataformas, también los compartimos por este medio y como siempre invitamos a toda la gente, a todos los profesores más que nada, igual como hacemos este espacio para los emprendedores, a que si tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, alguna actividad que hicieron con sus alumnos, no duden en contactarnos y nosotros felizmente vamos a compartir y los vamos a ayudar a llegar a más gente. Luego del fanpage está el Instagram, que también lo buscan por yoelegí.educar. Aquí funciona de la misma forma que Facebook y a través tanto de Facebook como de Instagram pueden contactarnos al directo y enviar sus comentarios, saludos, algún requerimiento mientras nosotros podamos cumplir con ello o alguna sugerencia al programa. Siempre vamos a estar atentos para responder. Luego tenemos el YouTube de Yo Elegí Educar. En este aquí ustedes se pueden suscribir, activar la campanita, como dicen los youtubers, y les va a llegar la notificación de cada vez que se suban los programas. Los programas son editados y son guardados en esta plataforma para que no sean perdidos y para que en el caso de que quieran volver a revivir algún momento, ver algún capítulo, o de alguna temática que se recordaron, aquí siempre los van a poder ver, adelantar, retroceder, poner pausa, todo lo que ustedes quieran. Y la última plataforma más actual en la que nos encontramos es en el Twitter de Yo Elegí Educar. Aquí también se comparte la información y como todas las plataformas atienden a distintos tipos de edades y de ánimos, por eso queremos estar en todo y llamamos a que nos sigan, se unan, se suscriban a todas nuestras plataformas, porque nosotros buscamos ser una comunidad que entre más gente llega, más podemos visibilizar estas conversaciones sobre educación que muchas veces no están puestas, digamos, en la palestra y siempre muchas veces se habla como muy duramente de la educación y perdemos muchas veces el foco de la vocación de los profesores y de la opinión que tienen ellos mismos sobre esta apropiación del aprendizaje de sus alumnos. Así que eso, muchas gracias, los invito a todos que nos sigan, a todos los fanáticos, a toda la gente que nos está viendo, que nos compartan y nosotros les vamos a estar eternamente agradecidos. Sigamos con la pregunta que dejó Luis. Gracias, Valeria. Así que a seguirnos a todas las redes sociales, ¿eh? Toda la gente que nos está viendo, a seguirnos. El ideal es crecer y el sentido de este programa es eso, valorar la vocación, la profesión docente en todos sus aspectos, ya poder mejorar, poder escuchar lo que decían ambos delante, poder escuchar a los profesores. Yo creo que ese
Y esto ha permitido ser un espacio para eso, ¿ya? Y un espacio a lo mejor que no es tan formal, y es por eso que hemos tratado como equipo también no hacerlo tan formal, porque queremos que veas la realidad de los profesores, lo que sienten los profesores, si finalmente de eso se trata la educación, un acto humanitario, ¿ya? Y eso es lo que queremos plasmar. Bien, con respecto a la pregunta que les dejé, ¿la pensaron o no? Ya, muy bien. ¿Por qué es tan importante educar hoy en día? ¿Qué le pueden decir a esos futuros profesores que están ahora, ¿cierto?, preparándose en la Universidad de Concepción o otras universidades? Eh, y qué es lo esencial, ¿cierto?, de señalar. Ojalá que sea motivador lo que nos pueden decir. Profesora Cecilia, comenzamos con usted. Bueno, ¿por qué es tan importante educar? Yo llevo 6 años trabajando ya como docente, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante educar? Porque yo trabajo con niños que son vulnerables. Entonces yo me emociono tanto, ¿cierto? Cuando los niños se motivan por hacer cosas y yo después ellos salen ya de cuarto medio y yo veo que ellos quieren seguir estudiando, quieren ser otras personas, quieren tener una vida más profesional y saber que tú aportaste un granito, ¿cierto?, a la formación de ese niño y después cuando tú los ves por las calles te dicen, hola tía, y ya son grandes y ahí te cuentan de su vida, qué han hecho, no, estoy estudiando esto, estoy relacionado con la biología, con esto. Entonces yo saber que yo he aportado un granito de arena en ese estudiante es reconfortante. Creo que la pedagogía es algo muy hermoso porque uno no tan solo le entrega los contenidos a los niños, sino que uno también le entrega valores, es la mamá, como dicen por ahí, la psicóloga, etcétera. Entonces uno también aporta un granito en la formación, en la constitución del estudiante, en su forma de ser también. Entonces ahí eso es muy bonito, ver cómo los niños se van transformando, ¿cierto?, el día de mañana en más grandes, en trabajadores, formando su familia y saber que uno aportó a eso es fundamental, es muy hermoso. Juan Carlos. Bueno, en la misma línea, por supuesto, me acordaba ahora que estaba hablando Cecilia de cuando yo era chico. Yo tengo hermanos mayores, digamos, estamos hablando de la década de los 80, esa es mi niñez, ustedes no habían nacido, por supuesto. Y empezaron los computadores a llegar a las casas. El modo de programar un juego era que tú tenías que escribir código, ¿cierto? Era un teclado y tú tenías que meter líneas de código y eran mis hermanos mayores, yo miraba nomás. Metían libros con código y tenían que copiar los códigos y para que finalmente un cuadradito se moviera por la pantalla. Eran horas de programación para tener un resultado muy simple, ¿no? Y luego surgió el Windows y surgió los sistemas operativos, que son lo que tenemos todos nuestros computadores, que nos permiten relacionarnos con los computadores sin ver el código. En realidad hay un código que está detrás, pero cada vez que nosotros creamos una carpeta, metemos algo en la papelera, abrimos un archivo, estamos trabajando de una manera mucho más amigable con ese código, ¿no? Nosotros ocupamos mucho, y a mí me gusta mucho esa metáfora del código, porque en realidad lo que hacemos los profesores es instalar sistemas operativos en nuestros niños, si lo llevamos a la metáfora o a la analogía de la computación, ¿no es cierto? Tú lo que haces con un estudiante es que instala un mensaje, un sistema operativo que permita al estudiante relacionarse con el mundo a partir de una interfaz amigable, ¿no es cierto? En vez de que todo sea una amenaza, o todo sea un peligro, o entender que un terremoto es un castigo divino, o cosas por el estilo, creencias, ¿no es cierto?, de la humanidad, lo que hacen los sistemas operativos es que te permiten relacionarte con el mundo de una manera comprensible, de una manera amigable, de una manera más sencilla. Hoy día yo agarro un archivo en esta metáfora y lo muevo a una papelera, como si amuñara un papel y lo tirara a un basurero, ¿no es cierto? Bueno, esas analogías ayudan a entender el mundo, ayudan a entender los computadores, los sistemas operativos del computador, pero la educación ayuda a relacionarnos con el mundo, ayuda a comprender la realidad, ayuda a que si yo bailo no voy a hacer llover, ¿no es cierto? La lluvia depende de un ciclo, que es el ciclo del agua, que hay fenómenos en los cuales la ciencia, por ejemplo, ha desarrollado conocimiento, que yo no digo ya esta cosa ya no depende de Dios, estoy inventando, ¿no es cierto? Sino que esta cosa responde a criterios de la química, de la física, de la ciencia, de la humanidad, de las artes, de la literatura, lo que sea.
Lo que hacemos con nuestros estudiantes, sin desmerecer, porque lo quiero tocar también lo que dice Cecilia respecto a la parte más emocional, es instalar un sistema de relación con el mundo y que nos permita relacionarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos construir un mundo entre todos que sea un mundo mejor para todos. Hoy día estamos en un mundo mucho mejor al que teníamos hace unas décadas atrás, o al que vivieron nuestros padres, o al que vivieron nuestros abuelos. Siempre nos quejaremos de algo, por supuesto, pero si tú analizas datos como la esperanza de vida, el efecto de una pandemia como la que estamos viviendo, la cantidad de muertos que es dramática, esta pandemia nos pilla hace 30 años atrás y es el triple. O sea, estamos hoy día en nuestra mejor versión y tenemos todavía muchas cosas que cambiar y tenemos un tremendo desafío que es el cambio climático, que nuestras generaciones anteriores no lo vivieron como lo estamos viviendo nosotros. Sí. Pero en definitiva siempre hay desafío. Tenemos un desafío como sociedad que tenemos que asumir y la educación nos da las herramientas para que ese desafío pueda ser resuelto del mejor modo posible. Yo creo que eso es algo en lo cual siempre hay que insistir, para lo cual necesitamos siempre a los mejores y a las mejores, a los con más vocación, a los más trabajadores, a los más capaces, para que ese sistema operativo pueda ser instalado de la mejor manera posible y este computador no se quede pegado cuando más lo necesitamos, ¿no es cierto?, sino que siga funcionando. Y luego hay una segunda idea que a mí me encanta, que la vivimos cuando hicimos el curso de WhatsApp con los profes rurales. Hicimos nosotros un curso con profesores rurales donde les enseñamos a hacer emoticones y a bajar videos y bajarle los pesos, para que el WhatsApp fuera una herramienta. Y en un ejercicio de los profes, eran 120 o 130 profes, les pedimos que le grabaran un video a sus estudiantes, en plena pandemia, con un mensaje de ánimo. No con un contenido educativo, sino con un mensaje de ánimo. Entonces muchos profesores, hombres y mujeres, decían, chiquillos, les quiero mandar todo el ánimo, estamos a punto de terminar el semestre, pónganle el máximo empeño. Yo te podría decir que el 90% de los videos terminaban con expresiones como te quiero mucho, o lo echo de menos. Y eso me hizo reflexionar, y yo pensaba, ¿qué profesión, qué trabajo tú le dices a tu público, a tu cliente, o a la gente con la que trabajas, te quiero mucho, o te echo de menos? Yo no me imagino un ingeniero diciéndole a un puente, te quiero mucho, o un médico diciéndole a un paciente, señora, aquí tiene su remedio, la quiero mucho, la echo de menos. Sin embargo, en los profes, ese lenguaje es muy común. Y es maravilloso que sea muy común, porque la educación finalmente es un acto de amor, en que tú das lo mejor de ti para que... Y eso no es ninguna otra profesión que no sea la educación. Entonces yo creo que eso requiere que quienes nos dedicamos a esto realmente sintamos lo que tú decías, y lo que la Cecilia también decía recién, que esa vocación en el fondo sea una vocación legítima, porque está claro que por el dinero no es cierto? Que sea una vocación legítima, que sea una vocación que se pueda expresar en libertad, que sea una vocación donde el país confía en sus profes, los anime a seguir el trabajo y no los restrinja ni los comprima, sino que les permite instalar ese sistema operativo que ojalá le permita a los niños y a las niñas relacionarse con el mundo desde la felicidad, desde la curiosidad, desde el saber, desde el equivocarse, desde la no competencia, desde el trabajo colaborativo, desde todas aquellas habilidades que van a hacer de este país un mejor lugar para que todos podamos vivir mejor. Sí, qué bonito lo que acaban de decir los dos. Sin duda, esa es la profesión de ser docente, de ser profesor. El trabajar con la vida, finalmente. En la vida plena. Y por eso es un gran desafío también para todos y una pega tan importante de hacer. Así que queremos agradecerle en primera instancia a los dos. Nos vamos a despedir, pero antes quiero leer dos comentarios que habían desde nuestra audiencia de Patricia Verónica Jara Muñoz, que señala que es un excelente programa, un tema muy contingente y que nos atañe a todos. Esta pandemia nos ha acercado a este tipo de diálogos abiertos, teniendo conexión directa con personas tan interesantes como ustedes. Antes esto solo se podía lograr a través de invitaciones o charlas a instituciones o universidades. Ignacio Chispa Bravo Reyes señala, ver que siguen motivados a superarse más y más
en lo profesional y saber que pusiste un granito de arena es espectacular. Uno se alegra por sus logros porque son propios en cierta manera. Y así es. Yo creo que esta carrera, dentro de todo, trae grandes desafíos, pero trae enormes satisfacciones, ¿ya? Porque finalmente el resultado se ve en otros. Los sueños tuyos se ven en los otros y eso es, como bien decía Juan Carlos, no se da en todas las carreras y no es por ser egoísta, sino que es la realidad. Finalmente esta es una carrera de formación, una carrera indispensable en la vida de las personas. Bien, queremos agradecerle la sintonía, ya estamos llegando a nuestro final. Agradecerle a Cecilia, agradecerle a Juan Carlos que hoy día nos visita desde el CICAT, también agradecer a Juan Carlos por todo ese material, por toda esa enseñanza, ¿cierto? Que da día a día a los profesores, a Cecilia por su enorme vocación también y entrega a nuestro programa. Agradecerle a los dos y vamos a irnos con una dinámica que es una frase, ¿ya? Que ustedes tienen que decir, que es la frase de nuestro programa, porque nosotros la dejamos grabadita ahí para después darle una sorpresa a nuestra audiencia, que dice, yo, dicen su nombre, Juan Carlos o Cecilia, yo elegí educar, ¿y tú te animas? Y eso quedará en nuestro registro, así que vamos a comenzar con Cecilia. Ya, yo Cecilia elegí educar, ¿y tú te animas? Muy bien. Un Juan poco Carlos. tímida Cecilia, lo dice así como... Sí. Ya, me toca. Sí. Yo, Juan Carlos, elegí educar. ¿Tú te animas? Anda, dale. Eso. Muy bien, agradecemos entonces la sintonía y los dejamos invitados para el próximo programa, el próximo jueves, a la misma hora y por aquí, por Radio Los Ángeles. Nos vemos en la próxima oportunidad. Yo elegí educar.